Gracias. Buenas noches con todos y muchas gracias por interesarse, digamos, en esta presentación. Mi nombre es Jonathan Holguín y en esta ocasión voy a presentarles los resultados de una investigación que he estado trabajando con el doctor Marcial Blondet, en el cual busca evaluar el uso de columnas basculantes como sistema de aislamiento sísmico de puentes. Primero, identifiquemos cuál es la función del puente en una red vial. Como se ve en ambas imágenes, se observa que el tránsito vehicular se ha visto interrumpido debido a que eh, estos pilares se han visto dañados por el sismo de Pisco. Este es el puente Guamaní que se ubica en Pisco y se ha visto dañado después del sismo. Y entonces se observa que algunos fenómenos naturales pueden causar esta interrupción del tránsito vehicular. Pero esta interrupción, ¿qué es lo que puede causar en nuestro país? Lo que causa es que, que se cierre la agroexportación y se pierda mucho dinero diariamente. El Programa Nacional de Puentes creo que ha estimado más o menos $830.000 diarios por cierre de la agroexportación. Y no solo eso, sino que después de un evento sísmico queremos que estos mismos puentes sirvan para trasladar vehículos de emergencia y atender a la ciudad y a la población. Y, y es por eso que entonces los puentes son infraestructura fundamental, pero también es vulnerable. Es el componente más vulnerable de una red vial. Y la interrupción del tránsito vehicular nos va a generar grandes pérdidas económicas. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿Qué es necesario implementar nuevas soluciones estructurales que permitan esta continuidad, la continuidad de la operación del puente después de un evento sísmico, por ejemplo? Am, am, Sin embargo, los códigos de diseño actuales, el diseño sísmico tradicional de cualquier estructura, consiste en aceptar cierto nivel de daño en elementos estructurales. Eso quiere decir que vamos a disipar energía por, por aceptar daño, pero vamos a prevenir el colapso. Es decir, aceptamos daño, pero garantizamos que esa estructura no colapse. Entonces acá vemos una figura en donde si le aplicamos una fuerza horizontal, si le aplicamos una fuerza horizontal sísmica, se van a generar rótulas plásticas en la base del pilar del puente. Lo mismo ocurre en la parte, en la dirección transversal. Entonces, esta imagen más o menos resume este comportamiento. Nosotros no podemos diseñar para esta carga de sismo porque nuestra estructura sería demasiado robusta. No es económicamente factible diseñar para que nuestras estructuras se comporten elásticamente después de un sismo. Entonces, nosotros diseñamos para una carga menor, pero aceptamos de que se dañe, ¿no? Y se genere deformaciones permanentes. Entonces, la pregunta sería, cómo podemos mejorar ese comportamiento? ¿Cómo podemos, sin incrementar que nuestras estructuras sean demasiadas costosas, pero que se comporten elásticamente? Entonces surge esta idea de estructuras basculantes que se estaba estudiando ya recién en estos años, en que consiste en que liberamos estas conexiones monolíticas de la estructura, permitiendo a que se levante en esta superficie de contacto. Por ejemplo, si vemos los detalles entre estas conexiones, podemos ver que en esa superficie existe un levantamiento y le incorporamos un cable para ver si es que esto puede ayudar a su comportamiento. De esta manera el daño puede ser evitado y las demandas en los pilares puede ser reducido. Entonces, y justamente de esto se trata este trabajo. Los objetivos es, en primer lugar, vamos a entender la dinámica del bloque rígido. Vamos a partir de un comportamiento pequeño, de un bloque rígido, y vamos a implementar un elemento finito. Y vamos a comparar la respuesta de tres configuraciones de puentes. Un puente convencional que es de base fija, un puente con conexiones basculantes simplemente, y al mismo que le vamos a incorporar un cable post-tensado. Empezamos con el comportamiento básico. En acá se puede observar que el bloque rígido, vamos a estudiar un bloque rígido, sin deformación de este mismo elemento.
y se observa que el único grado de libertad de este elemento es la rotación. Entonces, si utilizamos la dinámica y hacemos equilibrio, podemos encontrar la ecuación de movimiento que gobierna este comportamiento. Y prácticamente se observa que esta ecuación de movimiento va a depender principalmente de dos parámetros. Es el parámetro R, que define el tamaño del bloque, y el alfa, que es el test del bloque. Este parámetro P, que se asemeja a la frecuencia de oscilación de este bloque, se puede calcular con esta expresión. Y la aceleración mínima para iniciar este movimiento basculante o esta apertura entre la conexión es esta. ¿Qué pasa en el otro caso en donde le incorporamos un cable posttensado y este cable posttensado le genera una capacidad de recentrarse, volver a su posición inicial? Entonces, si desarrollamos la misma ecuación, obtenemos que la primera parte es similar a esta ecuación y se le agrega un parámetro más que dependen de la magnitud de esfuerzo que le vas a generar inicialmente y, digamos, de la sección que le vas a tener, que le vas a dar, o de la rigidez axial que le vas a dar al cable. Y se observa que la aceleración mínima para iniciar este movimiento basculante va a crecer con el factor de fuerza del esfuerzo inicial que le vas a entregar. Entonces, se puede implementar estas ecuaciones de movimiento en un programa y puedes obtener la respuesta de este bloque rígido. Hacemos eso con un bloque de estas características y le sometemos a al sismo de Lima del 66, que es característico de nuestro país, ¿no? Es un sismo que es producido por un movimiento de subducción de placas. Y se observa que que las rotaciones tienen esta respuesta. Sin cable, si le incorporamos el cable, solamente el cable, sin un esfuerzo inicial, se observa que las rotaciones se reducen. ¿Y qué pasa si utilizamos un sismo que es diferente al sismo de subducción, es decir, un sismo eh, que proviene de una fuente cercana? Estos dos sismos, lo que hemos hecho es que el PGA se le ha escalado para que sea de la misma magnitud, es decir, ambos tienen el mismo PGA. Y se observa este resultado, que las rotaciones son mayores y que la incorporación del cable prácticamente reduce muy poco la rotación. Y además que se ha utilizado un juego digamos, de parámetros o el preesfuerzo inicial y las dimensiones del cable un poco diferentes, un poco mayores, porque si incorporábamos solo el cable no nos reducía estas rotaciones. Y esto nos generó, fue muy alentador en esta tesis, porque prácticamente nuestros sismos principales en nuestro país son de subducción. Entonces, no podemos estudiar solamente de bloques rígidos. Generalmente las estructuras se comportan o son deformables y algunos casos y en general, cuando viene un sismo de gran magnitud, incursionan en el rango inelástico. Entonces, creo que un modelo de elementos finitos es más adecuado para representar ese comportamiento. Lo que hacemos es generar elementos de resorte, o sea, resortes, y estos resortes son unidos con elementos rígidos. Estos son elementos rígidos y estos son resortes que no tienen longitud, solamente tienen propiedades. Y las propiedades de estos elementos son tal que no tengan resistencia en tracción, pero sí en compresión. Estos son resortes uniaxiales, digamos, y tienen una rigidez. Esta rigidez se reparte entre la rigidez total de la superficie de contacto mediante estas expresiones, esta rigidez y esta fuerza de fluencia, digamos, resistencia a la fluencia, digamos. Pero a cada resorte se le agrega un peso de acuerdo a la posición, porque generalmente este resorte va a cargar más que este resorte. Entonces se utiliza el enfoque de integración, o sea, para distribuir la ubicación de cada resorte y el peso de cada resorte, o sea, la rigidez,
Utilizamos el enfoque de integración numérica de Lobato, que le llaman, y de acuerdo al número de elementos nos dan la ubicación y el peso. Entonces, implementamos esto en OpenSys y para validar el modelo comparamos esta respuesta con la respuesta analítica que habíamos encontrado utilizando un programa de cómputo como el MATLAB. Eh, Porque prácticamente no hay mucha investigación en laboratorio o experimental para validar o para calibrar el modelo. Y, pero vemos que si comparamos la respuesta analítica y la del modelo, se aproximan, son muy cercanas. Cuando le das una rotación inicial, el comportamiento es similar entre ambos resultados. Si es que le damos un registro sísmico, de la misma manera. Entonces, vamos a utilizar este modelo para implementarlo en el puente. ¿Y cuál es el puente que vamos a utilizar? Este es un puente continuo. Acá está libre, acá se apoya simplemente en estas columnas, en el puente convencional, y claro, es de 65 metros y tiene tres tramos. Los pilares son de 12 metros y se va a estudiar tres tipos de puentes. Como ya les había comentado, el puente de base fija, el PBF, que se le vamos a llamar, el puente basculante, en donde se le va a incorporar o se le va a liberar estas conexiones y van a permitir el movimiento basculante en ambos extremos del pilar, en acá y en acá, y se le va a incorporar un cable. El modelo prácticamente es esto. La superestructura se ha modelado con elementos elásticos. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar principalmente el pilar, y el pilar se ha demostrado que es la que va a estar más, va a tener mayor demanda. Los resortes que no tienen resistencia a la tracción, y vamos a utilizar 30 resortes. Los pilares que van a modelarse con plasticidad distribuida, con 5 puntos de integración cada uno, son 2 elementos, y se le va a incorporar el cable en el caso del puente basculante con cable. Es prácticamente un elemento tipo armadura, pero y en todos los casos se va a tomar en cuenta las grandes deformaciones. ¿Por qué? Porque las rotaciones van a generar estas deformaciones grandes. Entonces acá describo un poco de los materiales. Por ejemplo, para las columnas se ha utilizado el concrete 02 para el concreto confinado y no confinado, y Steel 02 para el acero, en OpenSys. Y la superestructura es elástica, y bien. Los resultados del análisis estático, entonces, y le generamos un desplazamiento lateral al puente, y se observa que esta curva en color negra es la respuesta del puente convencional, puente de base fija, y se observa, claro, un comportamiento normal, digámoslo así, ¿no? Em, y este es el comportamiento esta es la respuesta del puente basculante. Se observa una resistencia, alcanza una resistencia máxima y se reduce linealmente, ¿no? Como que estarías empujando, y con el paso cada que incrementas el desplazamiento, pierde resistencia. Hasta este punto, en donde este punto se puede asociar a que el puente va a caer o va a colapsar. Y similarmente pasa cuando le incorporas un cable, pero sin embargo, si le incorporas un cable, adquiere una mayor resistencia, una mayor rigidez, y hasta este punto en donde el cable va a fluir y se va a decaer. Pero sí alcanza un punto o un una capacidad al desplazamiento mayor. Entonces observamos que entre este puente convencional y el puente con un cable post-tensado, se decrece la resistencia. Y si comparamos entre estos dos, al incorporar el cable incrementa la resistencia y también mejora la estabilidad. ¿Qué pasa si le sometemos a un ciclo de desplazamiento, como se ve en esta figura? Em, lo que pasa es que el puente convencional, que es las líneas punteadas de color negro, van a formar áreas, y esto significa que se va a dañar. Y sin embargo, el puente basculante, que es la curva de color azul, digamos, va a viajar solamente en línea recta, y se va a observar que en este punto prácticamente va a regresar a su posición inicial. Y si es que le incorporamos un cable, va a haber unas pequeñas disipaciones de energía por la
incorporación al rango inelástico del cable post-tensado, pero sin embargo no va a haber deformaciones permanentes, que es en el caso del puente convencional. Ahora, ¿qué pasa si lo sometemos a un sismo? Entonces se les ha sometido a 3 registros sísmicos de subducción, se les ha escalado para que representen un sismo de 2500 años, y la respuesta del análisis sísmico para el sismo de Concepción se ha observado esto. Este es para el puente de base fija, un desplazamiento de 22,07 centímetros. Y este desplazamiento está asociado a daño. Y cuando liberamos estas conexiones y le metemos en la aceleración, nos da un desplazamiento máximo de 81,20, claro que incrementa el desplazamiento. Si le incorporamos un cable, este mejora en comparación al puente basculante, claro, se reduce. Entonces acá podemos ver que el efecto del cable post-tensado es positivo porque te reduce el desplazamiento. Sin embargo, cuando le sometemos al sismo de Tocopila, el desplazamiento de base fija se queda similar, aumenta cuando le incorporamos conexiones basculantes y aumenta incluso más cuando le incorporamos al cable, lo cual nos hace pensar que este comportamiento es muy aleatorio. ¿Por qué? Porque el puente de base fija, el convencional, cuando sometemos a los 3 registros, prácticamente la respuesta es similar. ¿Y por qué es similar? Porque, claro, los 3 registros se han escalado a un espectro de respuesta, y prácticamente es un sistema de un grado de libertad. Sin embargo, los resultados en este caso son muy variables, ¿no? Con conexiones basculantes. Sin embargo, en esta etapa se ha visto que este tiene un mejor comportamiento, porque si comparamos estos desplazamientos con la capacidad de desplazamiento que habíamos visto, que era 2,77, como que están más alejados. Y si es que vemos una sección en la base del pilar, y graficamos su momento curvatura de esa sección, observamos que en el puente convencional ha incursionado en el rango inelástico, ha formado áreas y ha disipado energía. Eso quiere decir que se ha dañado. Y con el puente basculante, que es la línea de color azul, se ha mantenido completamente elástico. Y el puente basculante con post-tensado también, solamente que se ha aumentado esta magnitud en momento. Esto es en los 3 casos, y se ve claramente que existe un daño, una rotación, una curvatura permanente. ¿Qué pasa con el momento? Hemos graficado el momento en función del tiempo, y se ha visto que se ha reducido. Se ha reducido cuando se considera columnas basculantes, y aumenta cuando se le incorpora un cable, porque el cable va a aumentar la rigidez, va a ser un poco más difícil levantar ese pilar. Y se observa esta distribución similar para el puente basculante de base fija, no, perdón, puente de base fija, y se reduce en comparación a los otros. Y se ha visto un comportamiento medio extraño en el puente basculante. Y hemos tratado de verificar esto, y hemos superpuesto estas gráficas en donde este es el momento, y los puntos, las líneas rojas son digamos, el instante en que choca la base del pilar y la cimentación. Y se ha observado que en cada choque el momento crece, porque le vas a generar mayor fuerza para levantarlo, y ahí vas a generar momento. ¿Qué pasa con el cable? Los 3 cables se han mantenido por encima de su esfuerzo inicial. Los 2 cables, digamos, los 2 claves para un sismo. Y en el caso del sismo de Tocopila, ha decaído esta magnitud de preesfuerzo. Y esta fuerza ha decaído porque ha incursionado en el rango inelástico, como se ve en esta parte. Estos dos han desarrollado comportamiento elástico, y el otro ha incursionado en el rango inelástico. Entonces, llegamos a una conclusión. Por ejemplo, el que mejor desempeño va a tener es el puente basculante que se le ha incorporado un cable postensado. ¿Y por qué? Porque los desplazamientos generan un mayor margen de seguridad en comparación al puente basculante, y las secciones se mantienen completamente elásticos. Sin embargo, hay que procurar de que el cable postensado se comporte elásticamente, porque si es que incursiona en el rango inelástico, va a generar mayores desplazamientos.
otra conclusión que se ha encontrado es que como el momento se ha reducido, nos va a permitir optimizar, digamos, nuestro pilar, nos va a permitir reducir el refuerzo necesario para esa sección. Y algunas recomendaciones, yo creo que hay que estudiar un poco más el cable post-tensado y hay que innovar o proponer nuevas tecnologías de, de, para hacer que nuestras estructuras se comporten mejor. Estas son unas referencias bibliográficas. Muchas gracias. Ahí Muchas les gracias. pongo también el correo si es que tienen alguna